Goa, para poder comenzar con lo fundamental sobre el cáncer de estómago, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que debemos identificar? Y en la práctica, ¿qué síntomas o señales de alarma jamás debemos ignorar? Ya. Hola, primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí en este espacio dirigido a la comunidad porque es muy importante que la gente escuche y entienda sobre las enfermedades porque no hay otra manera de tomar conciencia y cuidar uno mismo su propia salud. Bueno, en cuanto a tu pregunta, lo que te puedo decir es lo siguiente. Lo que primero quiero recalcar es algo que a veces las personas no entienden muy bien. Tú has dicho, me has preguntado cuáles son las causas, ¿no? Porque eso es lo primero que me preguntan en el consultorio, ¿y por qué me ha dado esto? ¿Y cuál es la causa? ¿No? Y la gente siempre está preguntando las causas de las enfermedades. Pero lo que yo les quiero decir es de que las enfermedades, la gran mayoría no tienen causas, tienen lo que tú has hablado que se llaman factores de riesgo. ¿Y cuál es la diferencia entre una causa y un factor de riesgo? Una causa es una condición que si está presente, la enfermedad de todas maneras se va a producir. Entonces, si aparece la causa, esa condición que le llamamos causa, sí o sí aparece la enfermedad. Y realmente muy pocas enfermedades tienen eso, sobre todo las enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, la rabia, imagínense, ¿no? Si no hay la mordedura de un perro que tiene infección, pues sí o sí te va a dar la infección de la rabia, y eso es una causa. Pero la gran mayoría de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, no transmisibles, como son todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, infarto, etcétera, etcétera. Y las enfermedades oncológicas también entre ellas, que son todos los tipos de cánceres, no tienen causas, tienen factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es una condición que favorece la aparición de la enfermedad, pero que no significa que si está la condición, necesariamente la enfermedad se va a producir. Y ahora que les doy los ejemplos, lo van a entender. Es decir, para resumir, son cosas que si aparecen, es más probable que las personas desarrollen esa enfermedad. Y entre ellas, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de estómago? El cáncer de estómago, antes de pasar al tema en profundidad, te quiero decir de que es el cáncer número 1 en el Perú en cuanto a mortalidad. Es decir, es el cáncer que más peruanos mata. Es muy importante en el Perú porque es un cáncer común y es un cáncer que es agresivo y que mucha gente no logra superar esa enfermedad. Por eso es tan importante entender los factores de riesgo y hacer la prevención. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? El más importante es lo que comemos durante toda nuestra vida. No lo que hemos comido en el mes anterior o en el año anterior, sino los alimentos que hemos recibido desde niños. Esos alimentos, esa comida, va dejando una huella en nuestro organismo. Entonces, imagínense, por ejemplo, vivir en un lugar donde no hay electricidad y no tenemos refrigerador. ¿Cómo son esos alimentos? Estos alimentos no se conservan bien, se van degradando. Y ese proceso de degradación de los alimentos, al no tener un correcto proceso de conservación, pueden desencadenar, después de muchos años, de mucho daño que se va acumulando, un daño pequeño, ¿no? Finalmente pueden desencadenar en un cáncer de estómago. Entonces, la conservación de los alimentos, la correcta conservación de los alimentos es algo que protege, y una mala conservación de los alimentos, no tener refrigerador, por ejemplo, es algo que favorece a la aparición del cáncer gástrico. Les quiero dar otro ejemplo que va con lo mismo. ¿Qué pasa qué hacía, por ejemplo, en épocas anteriores, nuestros abuelitos, por ejemplo, para conservar los alimentos? Por ejemplo, la carne o el pescado. Si ustedes se acuerdan, las personas mayores sobre todo, me van a decir, doctor, salábamos los alimentos, el charqui, el pescado salado. Se ha demostrado que estos alimentos salados o alimentos ahumados son un factor de riesgo para la aparición de cáncer. Entonces,
Nuevamente, el factor aquí es la conservación de los alimentos, ¿correcto? El segundo factor importante es una bacteria que vive en nuestro estómago que se llama Helicobacter pylori, que es una bacteria que lo mismo, que puede vivir sin causar síntomas importantes durante muchos años. De hecho, el Helicobacter pylori se adquiere cuando uno es joven o es niño, ¿no? Y se infecta con esta bacteria y esta bacteria vive en nuestro estómago y causa un daño que no da síntomas. No sentimos el daño, pero el daño va ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces estas personas, después de muchos años de tener una infección crónica por esta bacteria del Helicobacter pylori, pueden desarrollar un cáncer. Pueden, no todos los que tienen Helicobacter van a desarrollar el cáncer de estómago, en realidad es un porcentaje menor, pero comparado con los que no tienen esta infección, pues es mucho más probable que puedan, los que tienen infección puedan desarrollar este cáncer. Entonces, tenemos dos factores hasta ahora. El primero es la conservación, la mala conservación de los alimentos ahumados, los alimentos salados. Segundo, la infección por el Helicobacter pylori. Y yo te diría que esos son los dos más importantes, ¿no? Hay otros factores, pero estos son de lejos los más importantes. Hay un factor de protección, no de riesgo, sino de protección, que es alimentarse sanamente, ¿no? Siempre se insiste en eso. Y eso en realidad no solo tiene que ver con cáncer de estómago, tiene que ver con todos los cánceres en general. Si uno llevar una vida sana, ¿no? ¿Qué es llevar una vida sana? Eso tiene que ver con varias cosas. Llevar una vida sana te protege de todas las enfermedades en realidad, y entre ellas el cáncer. ¿Qué es llevar una vida sana? Comer bien. Comer bien significa comer variado, no solo comer carne, no solo comer carbohidratos, grasas, comer frutas, comer vegetales, y comerlos en cantidades adecuadas. Evitar en lo posible las comidas ultraprocesadas. Comer bien, un factor de protección. El estrés, saber manejar el estrés, dormir bien es otro factor de protección. La actividad física regular es otro factor de protección. Moverse, no ser sedentario. Si uno puede caminar, no estar yendo todo en taxi o todo en bus o no moverse de la casa, eso es malo, ¿no? Para la salud en general. Entonces eso también protege contra el cáncer, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de los principales síntomas de esta enfermedad, los que no podemos pasar por alto, lo primero es el dolor abdominal en la parte alta del abdomen, pero que es continuo, permanente, que es un dolor que no se va. ¿Sí? Podemos tener un dolor en la barriga que nos dura 2, 3 días, bueno, pero si es un dolor que permanece una semana, 2 semanas y sigue, entonces, ojo, eso puede ser algo malo, hay que hacerse ver inmediatamente. ¿Sí? La mayoría de veces no va a ser algo peligroso, la gran mayoría de veces no lo va a hacer, pero hay otra costumbre en el Perú, en la gente en general, que normalmente aguanta mucho los síntomas y no van al médico, dicen ya pasará, se automedican y están con estas cosas y ya cuando es muy persistente, cuando ya se sale de sus manos los síntomas que ya se hacen más intensos o se hacen más persistentes, recién buscan ayuda. Cuando empiezan a bajar de peso, cuando ya se ponen mal, ahí se asustan y van al médico. Pero el momento de ir al médico es temprano, ¿no? O sea, cuando los síntomas acaban de aparecer, hay más posibilidades de que la enfermedad se pueda controlar. Entonces, el primero es el dolor abdominal en la parte alta del abdomen, en lo que le llamamos la boca del estómago. Número 1. Número 2, la pérdida de peso. Bajar de peso es un síntoma de alarma, ¿sí? Claro, bajar de peso de manera no intencional, obviamente. Si alguien quiere bajar de peso, hace dieta, bajar de peso, pero si tú no quieres bajar de peso y de pronto empiezas a bajar de peso, ojo, puede haber algo peligroso. Nuevamente, buscar la atención médica.
Lo tercero es sentir que te llenas rápido, sentir que antes comías una cantidad X y ahora comes menos y ya te sientes lleno. Eso se llama llenura precoz, es otro síntoma importante. Otra, el sangrado digestivo. Si alguna vez, esto se ve, por ejemplo, en la deposición. La sangre cuando se digiere eh, hace que las heces tomen un color negro. Este síntoma se llama melena. Entonces, si una tiene las deposiciones negras y uno empieza a notar que se pone un poquito pálido, a perder el color, entonces nuevamente es un síntoma de alarma. Importante hacerse ver inmediatamente. Estos yo te diría que son los más importantes, pero también te quiero decir de que eh, realmente cuando los síntomas ya están presentes, muchas veces ya el tumor es avanzado. Entonces, otra manera de verlo es hacerse chequeos preventivos. O sea, no esperar que los síntomas aparezcan, sino, digamos, qué bonito sería en el Perú de que todas las personas llegadas a como la mitad de su vida, los 50 años, vamos a poner este número, pues se hagan un chequeo completo, ¿no? Incluida, por decirles, una endoscopía o un examen que se llama sangre oculta en heces, que detecta los sangrados microscópicos del tubo digestivo, una radiografía de pulmones, o tomografía en los casos que se pueda, ¿no? Bueno, las señoras, obviamente, las mamografías, las ecografías mamarias. Entonces, uno tomar, acudir al médico y de acuerdo a la historia de cada uno, el doctor le puede plantear un plan de prevención. Entonces, eso es súper importante considerarlo. Yo siempre lo recomiendo a mis pacientes, llegar a una edad media de la vida, pues aprovechar y hacerse todos los chequeos, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho. El Perú, lamentablemente, lo dicen todos los profesionales y la gente que, los epidemiólogos, los ministros de salud y todas las autoridades de salud saben que el Perú, lamentablemente, es un país de cáncer avanzado, ¿no? Entonces, no solo es labor de los médicos, también de la gente tomar conciencia y buscar una consulta preventiva con los doctores para poder detectar estas enfermedades aquí. Listo, doctor. Aquí tengo unas preguntitas. ¿Ya? Está solicitando algunas personas que nos están escribiendo por interno. ¿Cuándo es el momento adecuado para iniciar chequeos preventivos como una endoscopía? Sí, mira, yo te diría que lo que te acabo de mencionar, la edad media, entre los 40 y los 50 años, es una buena edad para hacer un chequeo preventivo. La mejor manera es una endoscopía alta, ¿sí? Ahora, si uno tiene antecedentes familiares, pues tal vez más cerca de los 40. Si uno no tiene nadie en la familia, tal vez a los 50 años es una buena edad. Es una edad buena, la edad media de la vida, para empezar los chequeos. Listo, doctor. Aquí tenemos otras preguntitas. ¿La endoscopía es el único examen para detectar el cáncer de estómago? ¿Es dolorosa o peligrosa? No, la endoscopía es el mejor examen para detectar cualquier enfermedad del estómago. Imagínense, el endoscopio es un aparato que nos permite, a través de una cámara en la punta de este aparato, un aparato flexible que ingresa por la boca, pasa al esófago y llega al estómago y nos permite ver directamente en una pantalla a los doctores gastroenterólogos el interior del estómago. Entonces ellos pueden ver cómo está, si está inflamado, si tiene algunas áreas que llamen la atención, que están anormales, o finalmente si ven inclusive tumores, ¿no? O úlceras malas, o úlceras buenas también. Bueno, nos permite ver todo el estómago. Entonces, es un examen seguro. Tiene su incomodidad, claro que sí, pero en general
no es un examen peligroso ni que trae mayormente riesgos y que es ambulatorio, el paciente viene, en el mismo momento termina el examen y se puede retirar. Entonces, es el mejor examen. Ahora, un examen alternativo sería, por ejemplo, hacer este examen que se llama sangre oculta en heces. Entonces, ese es un examen de las deposiciones en donde uno busca restos de sangre microscópicos y que este examen, por ejemplo, si es que sale positivo, sí es obligatorio hacer la endoscopia, pero si sale negativo, tal vez uno podría no hacer la endoscopia, ¿no? Podría dejarla para el siguiente año, digamos, ¿no? Entonces, si uno tiene mucho miedo, no quiere o no está decidido, pues hacerse un examen de sangre oculta en heces y de acuerdo a eso ya proceder, ver lo que más puede seguir. Ya, aquí tenemos otra pregunta, doctor. Nos dicen, doctor, ¿existe el mito de que el estrés o el susto dan gastritis y hasta pueden causar cáncer de estómago? ¿Qué tan cierto es esto? ¿El estrés emocional es un factor de riesgo real? Sí, en realidad el estrés lo hemos visto con muchos pacientes, más que entre las causas del cáncer está en el avance del cáncer. Como así, por ejemplo, veo muchos pacientes así, ¿no? Que vienen con cánceres avanzados y uno les pregunta y le cuentan, no, que hace 5 meses, 6 meses se murió mi esposa, o he estado peleando con mis hermanos, o a mi hijo le ha pasado algo muy feo, ¿no? Y estamos muy preocupados y tal. Y entonces la gente cuando se estresa, tiene estrés emocional intenso, le baja el sistema defensivo, le baja la inmunidad corporal. Y en ese momento el sistema defensivo es el que también mantiene controlados los tumores. Entonces, es avance. Hay un tumor que ya está ahí, pero, digamos, controlado por el sistema inmunitario, pero cuando este sistema, por el estrés, se debilita, el cáncer puede avanzar en ese momento. Listo, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿A partir de qué edad se recomienda que una persona sin síntomas empiece a hacerse sus chequeos preventivos? Ya. Sí, o sea, a ver, nuevamente, lo que les he dicho, edad media de la vida, ¿no? Entre los 40 y los 50 años, ¿sí? Es un chequeo preventivo. Si la persona está muy motivada, hay antecedentes familiares o la persona está motivada, puede hacerse una endoscopía sin tener ningún síntoma, simplemente decir, bueno, tengo 50 años, nunca me he hecho una endoscopía, no siento que me moleste el estómago, pero creo que está bien que me haga una endoscopía. Recordar que los tumores, en general todos los tumores cuando son pequeños no dan síntomas, cuando son tempranos no dan síntomas. Entonces, esa es una opción. La otra opción es hacerse, vuelvo y repito, la sangre oculta en heces. Es un examen de heces donde se busca hemoglobina humana, sangre humana, que obviamente no se ve, no ve hay sangre microscópica que en las deposiciones no se va a notar que está roja o que hay sangre, pero que ya nos traduce, si sale positivo este examen, de que hay un sangrado digestivo y entonces ahí sí es obligatorio hacerse la endoscopia. Y puede ser que la persona no tenga ningún síntoma, ¿ya? Entonces, a partir de qué edad, cualquiera de estos dos exámenes puede ser entre los 40 y los 50 años. Listo. Doctor, aquí hay otra pregunta. Tengo un familiar que tuvo cáncer de próstata y recibió radioterapia. Desde entonces, parece que la radiación le afectó el estómago, ya que casi todo lo que come le provoca ir al baño de inmediato. ¿A qué se puede deber esto y qué podría hacerse en estos casos? Ya. Bueno, primero, a veces por el teléfono o así, una consulta tan específica como lo que está preguntando esta persona, es un poco difícil de responder, ¿no? Debe tener una consulta por su médico tratante, el médico que le da la radioterapia. Siempre los doctores saben, digamos, qué efectos colaterales pueden tener los tratamientos. Lo que yo le podría decir es de que
más que el estómago, el tema que podría estar ocurriendo es alguna enfermedad del colon, algún trastorno del colon, porque el colon es el órgano que tiene que ver, digamos, muchas veces con que las deposiciones salgan sueltas. Entonces, no hay algo específico en realidad que explique lo que está contando el paciente. Lo que yo recomendaría que consulte con su médico tratante de radioterapia o en su defecto con un gastroenterólogo para que lo pueda evaluar. Listo, doctor. Aquí tenemos una última pregunta. ¿Qué tan rápido puede avanzar este cáncer desde que aparecen los primeros síntomas hasta que es grave? Ya. A ver, en general, los tumores del estómago y todos los tumores en general nacen de lesiones pequeñas. En realidad, imagínense, los tumores nacen de una célula. ¿Sí? Una célula es microscópica, una célula se transforma y ahí empieza el cáncer. Entonces, después de semanas, esta célula forma un grupo un nido de células tumorales, ¿no? Luego va creciendo. Entonces, el cáncer en general, hasta que ya es notorio, se hace un tumor notorio, digamos, a simple vista, en una endoscopía, pasan muchos meses. Entonces, pero la gente debe entender lo siguiente, no todos los tumores son iguales. Si vamos a hablar de los tumores del estómago, por ejemplo, les puedo comentar lo siguiente. Cuando es una persona joven, los tumores suelen ser más agresivos. Cuando es una persona mayor, los tumores suelen ser de crecimiento más lento, menos agresivos. ¿Y qué significa más agresivo? Que crece más rápido, que su tiempo de duplicación es más corta y que los síntomas y las metástasis también pueden aparecer más rápido. Es decir, es variable. No puede ser cáncer de estómago y tener dos tipos de cáncer de estómago, uno que es muy agresivo y otro que es mucho menos agresivo. Entonces, eso varía de persona a persona. Eso también varía del mismo tumor. No todos los tumores tienen la misma biología. Entonces, cada vez más en este tiempo hay estudios para entender la biología del tumor y darle el tratamiento más adecuado. Esto se llama medicina personalizada y es lo que se está haciendo mucho en oncología en estos últimos años. Doctor, ¿qué mensaje de esperanza o consejo final le daría a alguien que acaba de recibir este diagnóstico? Le diría que sea positivo, que se ponga en manos de los médicos, que después del golpe entienda de que bueno, él no escogió que le diera este tumor, pero que lo que sí está en su decisión es cómo va a vivir esta enfermedad. Entonces, los mejores resultados siempre están con las personas que pueden sobreponerse y pueden enfrentar la enfermedad con optimismo, con calma y echando para adelante, como se dice, y confiando en Dios, que no nos queda de otra. Porque los tumores, como sabe la gente, pues uno se puede curar o puede no curarse también. Pero, bueno, ser positivo y echar para adelante. Tu salud es nuestra prioridad. Clínica Emel.